de, por mi consulta. Es decir, que si los ven otros especialistas ginecólogos, al final siempre terminan diciendo pase a consulta a la doctora Caballero, ¿listo? Entonces, así que yo espero pues que este tema que vamos a ver hoy día lo puedan complementar mucho con la parte práctica que vamos a ver. Hay muchas pacientes que van para diagnósticos de prolapsos, para poderlos identificar, para poderlos cuantificar, y también hay muchas pacientes que son postquirúrgicas de prolapso, ¿sí? Anteriormente yo iba a hacer también muchas cirugías abdominales, ahora en los últimos meses he hecho prácticamente casi todas las cirugías vaginales, así que se ve mucha cirugía vaginal allá, o por lo menos controles quirúrgicos, o ya les digo, pacientes para programación. Entonces, prolapso, incontinencia, vamos a ver bastante. Yo le doy mucho enfoque a esto, ¿no? Yo creo que ya están completos, o no sé si faltarán una o dos personas, pero vamos a empezar, ¿listo? Yo trato casi siempre de ser muy puntual. Eh, a veces en la consulta puede ser que yo no llegue tan a las 7 de la mañana y voy llegando a las 7:30, o es porque a veces estoy en el hospital valorando a otras pacientes. Pero trato conmigo mismo siempre de ser muy puntual. Bueno, sí se está viendo la presentación, así que vamos a empezar, ¿ok? Voy a apagar mi video y vamos a empezar. Bueno, el prolapso de órganos pélvicos, como yo les decía, es una patología que realmente no se ven con muchísima frecuencia porque muchas veces las pacientes no lo comentan, ¿sí? A veces piensan que es parte del envejecimiento y sobre todo anteriormente las pacientes no lo comentaban tanto, ¿sí? La IUGA, que es la Asociación Internacional de Uroginecología, define al prolapso como el descenso de una o más de las estructuras pélvicas. Cuando hablamos de estructuras pélvicas, vamos a hablar del cervix, ¿sí? Del ápex vaginal, que en este caso sería una paciente que se le hizo una histerectomía y se fue el cervix, entonces a esa parte superior de la vagina que queda se le llama ápex vaginal o cúpula vaginal. También puede haber un descenso de la pared vaginal anterior, pared vaginal posterior, o el fondo de saco desde la localización normal hacia o a través de la apertura vaginal. Así lo define la IUGA. En cambio, la Sociedad Internacional de Continencia la define como el descenso sintomático de la pared vaginal. Puede ser anterior, posterior, el cervix o el ápex vaginal, que ya dijimos que era. Entonces, es una patología muy prevalente que no causa mortalidad, pero que sí tiene un gran impacto sobre la calidad de vida de las pacientes. La mayoría de las veces son asintomáticas, así que las pacientes a veces no van porque no tienen muchos síntomas, más que la sensación de la masa, y entonces a veces las pacientes, como yo les decía, piensan que es parte del envejecimiento y entonces no acuden. El 12% de las pacientes sí presentan síntomas, muchas veces se ve relacionada con frecuencia y urgencia urinaria, a veces hay algo de incontinencia urinaria, algo de incontinencia fecal, estreñimiento y disminución de la actividad sexual. Cuando hablamos de las incontinencias, sea urinario o fecal, no es sine qua non. No significa que tiene que haber siempre un prolapso, tiene que haber incontinencia, ¿listo? Pueden ser dos cosas separadas. Lo que sí es verdad que esas pacientes muchas veces pierden su autoestima, se aísla socialmente y a veces le causa depresión. Muchas veces las pacientes dicen, a mí me invitaban a salir, yo no quería salir, un hijo me invitaba, mi hija me invitaba, no les decían por qué, pero entonces una vez que ya la opera, entonces pues se sienten que se pueden volver a tener una vida social, ¿ok? Se dice que más o menos el 60% de las mujeres que han tenido un parto tienen alguna evidencia de un prolapso de órganos pélvicos, eso es bastante, 60%, y que el 40% de las mujeres entre 45 y 85 años pueden tener un prolapso de órganos pélvicos objetivo al examen físico. También se dice que el aumento en la expectativa de vida de la mujer ha hecho que haya un aumento gradual en la prevalencia de los prolapsos genitales. El 11% de los riesgos de la paciente puede tener riesgo del 11% de ser llevada a una cirugía por un prolapso de órganos pélvicos, y que de estas pacientes
También pueden tener un riesgo de cirugía, de recurrencia entre un 6 y un 30%. ¿Qué significa eso? Que si yo llevaba a una paciente a una cirugía de prolapso, sobre todo cuando tiene menos de 60 años, lo más seguro es que se me pueda volver a reprolapsar. ¿Listo? A veces, ¿por qué se reprolapsa? Se reprolapsan porque a veces son pacientes que cuando las llevamos a cirugías no tienen un buen colágeno, no tienen una buena fascia, la mucosa no está tan buena. Recordemos que en ciertas edades se pierden todas esas estructuras, colágeno, se pierde también la fascia, se van disminuyendo la mucosa vaginal. Y a veces hay pacientes que tienen sobrepeso, que tienen estreñimiento. Todo eso son factores de riesgo que me pueden provocar una recurrencia y sobre todo cuando la paciente que hemos sometido a cirugía inicial ha tenido un prolapso de órganos pélvicos estadio 3 o 4, es decir, un prolapso muy grande. ¿Listo? Como todas las patologías, tienen factores de riesgo, esta también. Y dentro de los factores de riesgo para prolapso de órganos pélvicos tenemos aquellos que nos predisponen, los que incitan, los que promueven, los que descompensan, los que predisponen la genética, la raza y el género, los que incitan miopatías, neuropatías, cirugías previas, como en el caso de hacer una histerectomía por abdomen o por vagina, puede hacer que yo tenga un prolapso. Las pacientes con embarazos múltiples o embarazos con polidramios, embarazos con macrosomía, y ahorita vamos a ver, y el parto también me incitan como factor de riesgo. Los que promueven todas aquellas enfermedades que puedan aumentar la presión intraabdominal, como por ejemplo el estreñimiento, las actividades recreativas o laborales que hagan que yo tenga mucho peso, mucho esfuerzo y por ende pues aumente la presión intraabdominal, la obesidad, el cigarrillo que me puede llevar a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas como una tos frecuente, ¿ok? Y las que descompensan, como las miopatías, la edad, e indudablemente, pues, junto con la menopausia, ¿ok? Entonces, como decíamos, el embarazo, en el embarazo normalmente vamos a encontrar que hay cambios fisiológicos que pueden debilitar el soporte, sobre todo con el primer embarazo. ¿Listo? El embarazo y el parto parecen contribuir a las lesiones del piso pélvico o del suelo pélvico. ¿Debido a qué? A que puede haber una compresión y estiramientos y desgarros de nervios, músculos y de tejidos conectivos. Cuando tenemos pacientes que tienen, como yo les decía, macrosomía, polidramios, embarazos múltiples, todo esto va a hacer que haya un aumento en la presión a nivel de la pelvis. Entonces, esto tiene como mayor factor de riesgo si comparamos con una paciente que no tiene una de estas variables, ¿ok? El parto también es un factor de riesgo porque hay un estiramiento de los tejidos conectivos que superan los límites fisiológicos. Se pueden dar traumas en tejidos musculares y neurológicos. Podemos tener lesión del nervio pudendo, que esta lesión del nervio pudendo al final me puede provocar una denervación y una atrofia del músculo elevador del ano, un músculo súper importante que lo vamos a ver relacionado con todas esas patologías del piso pélvico. Se dice que un parto aumenta el riesgo 4 veces más de prolapso de órganos pélvicos, 2 partos aumenta 8 veces más el riesgo y 3 partos aumenta 9 veces más el riesgo de prolapso de órganos pélvicos. ¿Ok? Vamos a admitir al ingreso ahorita. Bueno, entonces ese es el parto como factor de riesgo. Aquí, si se dieron cuenta, estamos viendo que en el paso de la cabeza fetal y de todo el producto, se ve que hay como un desgarro a nivel pericervical, ¿sí? Aquí arribita dice pericervical, ¿ok? Dice ring, este es anillo pericervical. Más adelante lo vamos a ver, pero lo que sí se ve es que hay como un desgarro, tanto longitudinal como transversal. Miren, longitudinal como transversal a nivel de ese anillo pericervical. Y eso favorece posteriormente, supongamos que es una paciente que tiene 25, 28 años, pueden tener estos desgarros que con el tiempo, ¿sí? Puede tener algo de prolapso y no es enseguida, ¿listo?
Aquí tenemos el paso de la cabeza fetal por el canal de parto, puede producir un estiramiento del pubo rectal. El pubo rectal es un fascículo del músculo elevador del ano, 3.26 veces de su longitud en reposo, con una alta probabilidad de posibilidad de daño. Y si se dan cuenta cómo se está estirando, y tenemos que tener una precaución aquí en las maniobras para poder proteger el periné y que no haya lesiones, sobre todo del tubo rectal. Se dice que del 30 al 40% de los partos vaginales se asocian a grados importantes de estiramientos del pudendo, y que en la mayoría de los casos este nervio se recupera sin dejar secuelas. No es que siempre va a dejar secuelas y va a dejar denervación o atrofia del músculo elevador del ano, ¿no? Se supone que debe recuperarse sin dejar secuelas. Las lesiones perineales y vaginales son comunes durante el parto y el 80% de las mujeres primíparas muchas veces necesitan suturas después de un parto vaginal, que es lo importante. Poder identificar si hay un desgarro, cuáles son las estructuras que debo suturar, porque a veces no suturan los planos entre sí, y entonces a veces eso me puede ocasionar alteraciones no en este momento, sino posteriores, ¿ok? Así que hay que hacer una identificación de si tuve un desgarro, cuáles son las estructuras que están desgarrados. Si como médico general no me siento en la capacidad de poder hacer esas correcciones, debo llamar a un ginecólogo para que pueda hacer las correcciones necesarias para evitar más adelante un daño de las estructuras del piso pélvico. Aquí vamos a ver el trauma del músculo elevador del ano. Dentro de estos traumas del músculo elevador del ano tenemos dos: la abulsión del pubo rectal. Ya dijimos que el pubo rectal es un fascículo del músculo elevador del ano. Y también tenemos los microtraumas por sobredistensibilidad hiatal. En esta imagen que está aquí, donde se ve una abulsión del pubo rectal, es como un desgarro, ¿sí? Muchos le llaman como una mordida de este fascículo. Casi siempre se da más hacia el lado derecho, y lo que hace es que se altere esta estática pélvica aquí. También podemos encontrar trauma del complejo esfinteriano anal, traumas de tejido conectivo y distensión del nervio pudendo. Si se dan cuenta, mira que como un desgarro hasta el ano. Entonces aquí es donde yo les digo que hay que saber identificar las estructuras para poderlas corregir adecuadamente y evitar, con el paso de los años, pues una alteración de la estática pélvica en la paciente. En esta imagen también se puede ver cómo hay esta abulsión del pubo rectal, que es como una mordida que yo les decía. A nivel ecográfico podemos ver la integridad del pubo rectal en el lado izquierdo de la paciente. Miren cómo se ve la integridad. Sin embargo, en el lado derecho se ve esta abulsión, ¿sí? Entonces, eso es a nivel de una ecografía del piso pélvico donde podemos identificar estos daños, ¿ok? Que es lo mismo que está acá. Bueno, entonces es sumamente importante prevenir traumas en el trabajo de parto. Es por eso que cuando ustedes tengan la atención del trabajo de parto, tienen que saber identificar cuándo o cómo tenemos que proteger nuestro periné para evitar lesiones del suelo pélvico y quejas o complicaciones asociadas a estas lesiones posteriores. Entonces debemos tener una protección perineal manual, un uso correcto de la episiotomía, evitar el parto con forceps, las posiciones óptimas para el trabajo de parto y el manejo óptimo del periné inmediatamente después del parto. Es decir, poder identificar, como yo les decía, poder diagnosticar para así mismo poder reparar estructuras laterales, ¿sí? El entrenamiento de los músculos del suelo pélvico antes y después del parto es supremamente importante para evitar también eh, traumas durante el trabajo de parto, ¿sí? Otro factor de riesgo que hablábamos es la obesidad. Debemos tener en cuenta que la población obesa se ha duplicado a nivel mundial y que una paciente que tiene un IMC mayor de 30 tiene 50% de disfunción del piso pélvico, 2.5 más riesgo de disfunción de este piso pélvico es por el aumento crónico de la presión intraabdominal, ¿sí? Entonces, nosotros muchas veces le recomendamos a la paciente que tiene que bajar de peso, pero que tiene que hacer ejercicio para poder fortalecer los músculos del piso pélvico. Porque las pacientes a veces creen que solamente es bajar de peso, entonces los músculos me quedan muy flácidos, tiene mucha flacidez y entonces tiende a mayor prolapso.
Entonces, es importante decirle a la paciente que por cada kilo de peso que pierde, el 75% de lo que está perdiendo es grasa, pero el 25% también se pierde de músculo, sobre todo el músculo estriado, y como sabemos, la parte del piso pélvico está compuesta más por músculo estriado, así que es importante decirle a la paciente que tiene que hacer ejercicios, ¿sí? Sobre todo ejercicio de piso pélvico. Entonces, ¿qué pasa con la edad? La edad es un factor de riesgo que usted no lo puede alterar, ¿sí? El aumento en la expectativa de la vida de la población, de la población mundial, pues como le dijimos, se ha aumentado, ¿sí? Por ende, pues se ha aumentado más estos tipos de patologías. Y a medida que aumenta la edad, vamos a ver que hay mayores trastornos del piso pélvico, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted sabe que a mayor edad va a tener cambios hormonales, disminución de estrógenos, sarcopenia, dinapenia y pérdida de la fortaleza del tejido conectivo. Todo esto favorecedor para trastornos del piso pélvico. Entonces, ¿qué es importante? Poder visualizar cómo me tengo que cuidar para cuando tenga mayor edad y cuando esté en los estados de la menopausia. Aquí estamos viendo, según las edades, más o menos en porcentaje, los trastornos de piso pélvico. Y tenemos que, miren, en edades de 20 a 39 años, que son pacientes jóvenes, también podemos ver más o menos un 10% de trastornos del piso pélvico. En las pacientes de 60 a 79 años, que es más o menos lo que el grosor de pacientes que nosotros vemos en la consulta, tenemos un 37 más o menos por ciento de trastornos de piso pélvico y en pacientes mayores de 80 años, casi un 50% de trastornos de piso pélvico. ¿Okay? La menopausia es otro factor de riesgo y tenemos que en mujeres mayores de 40 años por cada década hay una disminución de la tasa muscular fisiológica entre un 8 y un 10%, eso es fisiológico, y que el 30% de los ancianos pueden tener sarcopenia y dinapenia. Y ahora se habla mucho de la deficiencia de la vitamina D, que produce también una debilidad muscular, aumenta la grasa intramuscular. Puede haber atrofia de fibras musculares y un deterioro de la calidad del músculo. Así que es importante también hacer medición de la vitamina D y si está deficiente o insuficiente, pues darle los suplementos, ¿ok? Que cada paciente requiere. Entonces, ¿qué dice la yoga? Que en las lesiones durante el trabajo de parto, los factores no obstétricos como el envejecimiento, la menopausia y el sobrepeso pueden aumentar el riesgo de estos trastornos del piso pélvico. ¿Ok? Entonces, recuerden, las lesiones durante el parto, el envejecimiento, la menopausia y el sobrepeso son los que más me van a favorecer para trastornos del suelo pélvico. ¿Ok? Bueno, teniendo como una idea de todo esto, vamos a darnos cuenta que estas cosas son importantes para poder repasar, entender la anatomía desde el punto de vista dinámico, poder entender qué es el prolapso de órganos pélvicos, la relación de los órganos pélvicos con los ligamentos, músculos, vasos y nervios, la relación también que existe con los vecinos que tenemos, la uretra, la vejiga, el recto, con el diafragma pélvico y el diafragma urogenital. Y con todo esto podemos dar un diagnóstico a cada uno de los defectos que permitirá planificar una técnica quirúrgica adecuada e individualizada para cada paciente. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito del músculo elevador del ano. Como yo le decía, tiene algunos fascículos. Aquí tenemos el fascículo puborectal, fascículo pubococcigio y el fascículo iliococcigio. El músculo elevador del ano, junto con el músculo coccigio, forma el piso de la pelvis, ¿ok? Entonces aquí tenemos el fascículo puborectal, que era donde antes hablábamos de ese daño que se veía ahí, ¿sí? O como esa mordida que se daba en ese fascículo del músculo puborectal. Ese que está acá es el fascículo pubococcigio, este es el fascículo iliococcigio junto con nosotros y ese es el músculo coccigio. ¿Listo? Todo eso forma la estática pélvica. Pero recordemos que en la pelvis no solamente vamos a tener músculos, sino que también tenemos ligamentos, fascias y nervios. Si se dieron cuenta, hablamos mucho del nervio pudendo inicialmente. Entonces, ese es el nervio que vamos a tener en cuenta. Y decíamos que podía haber una denervación si hubiera una lesión del nervio pudendo, podría haber una denervación del músculo elevador del ano y pudiera provocar una atrofia y entonces por ende pues se pudiera hacer algo de prolapso, ¿no? Dentro de la fascia sabemos que es una red de tejido conectivo ubicada debajo del peritoneo que recubre todo el piso pélvico, ¿ok? Pueden haber daños de la fascia que pueden hacer que se visualicen o que se representen los prolapsos, ¿ok?
Y dentro de los ligamentos tenemos ciertos ligamentos como el uterosacro, que como su nombre lo indica, va desde el sacro hasta el útero, y es este que está aquí en rojo, ¿sí ven? Donde dice hueso, ese es el ligamento uterosacro. También tenemos los ligamentos cardinales que van desde la parte lateral del cuello hacia la parte lateral de la pelvis. ¿Listo? Entonces, al final, los uterosacros se quedan aquí, a nivel del cuello, del útero, y los cardinales también. La fascia, esta rosadita donde está descansando la uretra y la vejiga, esa sábana rosada se llama fascia. ¿Cómo se llama esta fascia? Como está acá cerca de la vejiga, se llama fascia vésico-vaginal. Recordemos que acá abajo está la vagina. Fascia vésico-vaginal. O también se puede denominar fascia pubo-cervical, porque está anclada en el pubis y viene y se ancla aquí a nivel del cervix. Entonces, aquí a nivel del cervix ya sabemos que van a estar los ligamentos uterosacros, los cardinales y la fascia pubo-cervical. Y en la parte posterior, acá abajo, también tenemos a la fascia recto-vaginal, que al final también llega a nivel del cuello del útero. Todas estas estructuras que se anclan en el cuello del útero, los ligamentos uterosacros, los ligamentos cardinales o de McEnroe, las fascias anterior, la fascia posterior, todos confluyen aquí a nivel del cuello del útero y a eso es lo que se denomina como anillo pericervical. ¿Listo? Ese es el anillo pericervical que antes hablaba. ¿Ok? Bueno, este es el arco tendíneo de la fascia. El arco tendíneo de la fascia es esta estructura blanquecina que se ve aquí, más o menos así representada. Es donde vamos a encontrar la unión de la fascia anterior con la fascia posterior. La unión en las partes laterales se llama arco tendíneo de la fascia. ¿Listo? Tenemos también unos ligamentos que nos ayudan a sostener aquí a la uretra, que son los ligamentos puburetrales, uretropúbico y el externo de la uretra. ¿Listo? Entonces, miren que antes decíamos que tenemos que saber todas estas estructuras anatómicas, ¿sí? Para poder entender dónde están los daños y qué es lo que después debemos de corregir. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a ver, miren, este es el pubis, esta es la uretra, esta es la vagina y este es el recto, ¿listo? Esta estructura blanquecina que está aquí es el arco tendíneo de la fascia, porque recordemos que el arco tendíneo es donde va a anclar la fascia anterior con la fascia posterior en las partes laterales, ¿listo? Ya vamos a ver acá adentro. Entonces, esta parte que está aquí separando la vagina del recto se llama fascia recto vaginal. Aquí está, miren, la fascia es como una estructura así súper delgada, esa es la fascia recto-vaginal. La fascia recto-vaginal viene, recordemos que se unía a nivel del cuello del útero, que esta es la vagina y aquí está el cuello del útero. Aquí se está uniendo, ¿ves? Aquí se une. ¿Ok? Y estas fascias llegan acá, hasta las espinas. ¿Listo? Y también hacia la parte de acá. Miren cómo se anclan. Y esta es la fascia como se anclan a nivel de las partes laterales, aquí a nivel del cuello y acá a nivel de las espinas. Esta es la fascia rectovaginal. ¿Listo? Lo mismo, pero ahora vamos a ver la fascia vésico-vaginal o también llamada pubo-cervical, porque ya dijimos, se ancla en el pubis y se viene hacia el cervix. Entonces, miren cómo es la fascia posterior con la fascia anterior que se unen en las partes laterales y forma el arco tendíneo, lo que antes hablábamos. Y esta fascia anterior que se pone a nivel del cuello, esto es lo que se denomina como el anillo pericervical, la fascia anterior con la fascia posterior se unen aquí en las partes laterales y forman los ligamentos de McEnroe, ¿ok? O cardinales. Miren cómo se unen en las partes laterales, en las espinas, a nivel del cervix. ¿Listo? Y es lo que decíamos, miren, los ligamentos cardinales, el anillo pericervical, la fascia anterior, allá abajo está la fascia posterior, ¿sí? Súper fácil de poderlos identificar. Y este es el anillo pericervical. Aquí debe estar, como este es el cuello, aquí debe estar acá arriba el útero. Cuando hacemos histerectomía y sacamos el útero con el cuello, se pierde este anillo pericervical, que es el que me ayuda a dar, si se dan cuenta, este sostén de esta fascia para que aquí pueda descansar
la uretra, mire cómo está descansando la uretra, pero también la vejiga, ¿listo? Está separando del recto. Si se me daña esta fascia aquí, ¿qué va a pasar si la vejiga está llena? Cae la vejiga y se expresa en la vagina porque la empuja, ¿listo? Si esta fascia no se daña aquí en el centro, sino que se daña en las partes laterales, la vejiga llena va a caer hacia una parte lateral. Si se daña aquí esta fascia donde se ancla con el cervix, ¿qué va a pasar? La vejiga se cae más hacia atrás, pero también el cuello empieza a descender un poquito. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí se entiende? Sí, señora. Sí, doctora. Listo. Tenemos menos de un minuto, por eso pregunto. Entonces, si es así, continuamos. ¿Listo? Y nos volvemos a conectar. Listo. Entonces, hasta ahí nosotros estamos teniendo en cuenta que existe una fascia importante que se llama la fascia anterior y una fascia posterior. Aquí se ve súper bacán, súper chévere, ¿no? Entonces, este es el anillo pericervical, estos son los ligamentos cardinales y la fascia, eh, la unión de las fascias, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra representación igual, ¿no? La fascia pubocervical, la fascia rectovaginal, la vagina, los ligamentos uterosacros, los ligamentos cardinales o de Mackerros, y al final todo se concluye a nivel del cuello del útero y eso se le denomina anillo pericervical.